Danielito, 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 ya voy a tomar rápido. Espérate, yo mismo te toco. Ya, continuamos muchachos. Estamos todos, ¿no? No, bueno, no todos, pero están alguien que ya, Rosmedy, faltado aquí ya. Estamos 9, anoche estamos. Dayana. Rosmedy está que se une y no se une. Bueno, continuamos entonces. Entonces estábamos hablando de lo que es la geomorfología, que en este caso de la formación de la Tierra y consecuentemente los cauces naturales. Bueno, aquí específicamente lo que tratamos de ver es, o sea, cómo fue la formación en este caso del planeta, consecuentemente el relieve, y el relieve juega un papel muy importante en lo que es en este caso el origen de los sedimentos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, bueno, esto ustedes deben conocer mucho en la parte geológica, en cuanto se refiere a lo que es la corteza terrestre, ¿no es cierto? Que no es lisa, sino que forman montañas, valles, depresiones, llanuras que configuran el relieve de la Tierra. Bueno, estas son las fuerzas, en este caso las endógenas, las exógenas y al final la formación prácticamente del relieve que nosotros estamos. Esto es un poco la historia, cómo se ha ido formando en este caso nuestro planeta, en este caso nuestra superficie. ¿Sí? Entonces hablamos en este caso de lo que es movimientos orogénicos, movimientos epirogénicos, que son en este caso los movimientos de sentido vertical, de elevación, hundimientos de masas continentales y volcanes y movimientos sísmicos y terremotos. Entonces todo eso ha repercutido exactamente en la formación también de nuestros cauces principales. Hablamos en este caso de lo que es el relieve estructural, ¿sí? En este caso se refiere a la forma como las estructuras, cómo se ha ido estructurando las diferentes capas de la corteza terrestre en este caso. Eso se refiere, ¿no es cierto? Hablamos del no estructural, un relieve de erosión, un relieve modelado por las fuerzas exógenas, viento o agua. Es decir, en este caso ya son fuerzas externas en este caso. O sea, el relieve internamente ya que se formó, esto a su vez es intervenido o es afectado por fuerzas externas. Hablamos de este caso lo que es el viento y el agua, que hace que a este relieve que se formó pues vaya modelando todavía más y vaya en este caso pues formando y el relieve natural y final, ya en este caso, o viejo, pero para eso tiene que pasar diferentes procesos como son, uno de esos son el proceso de la erosión y deslizamiento en este caso. Es lo que estamos hablando aquí, lo que es el relieve estructural. Sí. Bueno, los procesos geomorfológicos, en este caso hablamos de las formas de relieves, que son un reflejo directo de la acción de distintos procesos geomórficos. Procesos geomórficos no es más que procesos de conformación o formación del relieve. A eso se refiere este canto, ¿sí? Entonces son los responsables en este caso de transformar la superficie de la Tierra. A eso se refiere. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, hay los factores internos y los factores externos, que inicialmente habíamos, digamos, indicado acá en estos conceptos. En los factores internos tenemos lo que es el diastrofismo, orogénesis y en este caso la formación ya de las montañas. El vulcanismo, pirogénesis y en este caso la formación de los continentes. Eso están los factores internos. Bueno, si ustedes tienen conocimiento de pronto, pues ustedes saben que el planeta en este caso se encuentra en un proceso de, digamos, evolutivo o de formación.
Por ejemplo, pues hay la teoría de que América, en este caso, era unido a lo que es África. Si ustedes pueden tomar lo que es América y unir a África, prácticamente es como un desprendimiento que existe desde el caso del planeta, ¿no es cierto? Entonces, más o menos a eso se refiere, ¿no es cierto? Formación del planeta, aquí las montañas y acá, en cambio, los continentes ya, las grandes masas de tierra en este caso, ¿no es cierto? Los factores externos, en cambio, ya viene a ser lo que en la parte exactamente, lo que es la parte meteorológica en este caso, ¿no es cierto? La meteorización, en este caso aquí interviene pues lo que es el agua, lo que es el viento eh, y otros factores como temperatura, calor, toda esa situación, ¿sí? Entonces aquí hablamos de este caso, produce la meteorización no es más que el desgaste de qué, del suelo o de roca. Y acá hablamos del proceso de sedimentación, desgaste de etapa vegetal, sedimentación y erosión, arrastre de, en este caso, materiales por los ríos. Entonces ustedes pueden ver aquí está ya un gráfico, digamos, no un gráfico, sino digamos eh, un, un, un cuadro pues sinóptico ya en este caso la formación de relieve. Entonces hablamos de factores internos y los factores externos. ¿Sí? Formas del modelado. ¿Qué quiere decir modelado? La forma como se ha ido conformando, en este caso, la superficie o el planeta. En este caso, inicialmente el planeta y luego la superficie. Y lo que nos interesa a nosotros es más o menos el proceso de modelado fluvial. En nuestro caso son los ríos. Que ustedes ya vieron eso, por ejemplo, los deltas, la formación en este caso, modelado de la parte de la costa, ¿no es cierto? El modelado cástrico, en este, digamos, kárstico, perdón, en este caso hablamos de la, digamos, del desgaste de la superficie a través de diferentes factores externos, como por ejemplo en este caso el viento, el agua, etcétera. ¿Sí? El modelado glaciar, esto interviene específicamente lo que es la parte de lo que son los deshielos, y el eólico, hablamos lo que es en este caso pues, la presencia del viento. Entonces, de esta manera se va, en este caso, modelando, o mejor dicho, formando la superficie, digamos, del relieve de lo que es el continente. Y todo esto juega un papel importantísimo en lo que es, en este caso, los cauces de los ríos. ¿Sí? Bueno, aquí hablamos un poco del modelo fluvial que dijimos esta parte de acá, ¿no es cierto? Modelo fluvial. Entonces, aquí el predominante es, digamos, en este caso, el río, corriente continua de agua, ¿cierto? Es un río, corriente continua de agua. Aquí interviene lo que es el clima, templado, húmedo, lo que sea el tipo de roca y formas, en este caso, de erosión, desfiladeros, heces o gargantas, o digamos, hoces o gargantas meandros, que se llaman en este caso, que hemos visto acá. Las formas de sedimentación, en este caso, en las llanuras, inundación, terrazas, fluviales y deltas. Esto tiene que ver bastantísimo, verán señores, en lo que es la parte de lo que es la sedimentación. La sedimentación en función, digamos, primero de la erosión, ¿no es cierto? La erosión por diferentes agentes externos que se produce y en función de lo que se llama en este caso el transporte y luego lo que es la sedimentación, se forman lo que se llama en este caso las llanuras de inundación y lo que es específicamente esta parte que es muy importante, lo que es en geología, lo que son las terrazas, fluviales y deltas. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago estudios para lo que es inundaciones o mapas de amenazas o riesgos, entonces si yo tengo el río, sí, que sería este río, pongamos este río que está aquí, no, este que digo acá, entonces cada vez que en este caso se produce un evento, en este caso extremo, que sería una inundación, ¿cierto? Hablamos de inundación, entonces ¿qué pasa? El río, dependiendo del caudal que se produzca, dependiendo de la intensidad de la lluvia, va a haber un proceso en donde el río se desborda y sale para acá, a todas partes, ¿no es cierto? En función de la topografía, por supuesto, no del relieve. Entonces, después que se desborda, ¿qué pasa? El río nuevamente terminó la lluvia, en este caso hablamos un poco lo que es los caudales máximos o escurrimiento directo, termina eso, entonces ¿qué pasa? El río regresa a su cauce principal, pero el río después que regresa, ¿qué pasa? Deposita materiales aquí, va a depositar materiales y regresa, ¿no? Entonces los materiales que deposita, estos se llaman las concebidas terrazas, ¿sí? Entonces eso nos ayuda muchísimo para lo que es la modelación hidráulica, cuando nosotros hacemos mapas de amenazas de inundaciones, por ejemplo. Si bien es cierto, el geólogo no sabe para qué, digamos, cuál fue el caudal, ni cuál fue el primer retorno de esta crecida. ¿Cierto? No sabe nada de eso nosotros. ¿Sí? El geólogo no sabe, lo único que sabe es, dice, aquí en una terraza, aquí dejó material aluvial el río, eso es material del río, y hubo una crecida. Y pinta de pronto esto, ¿no? Entonces ellos tienen una escala de tiempo que llaman escala geológica.
Nosotros, en cambio, podemos trabajar y decir y modelar con un caudal dado de recurrencia dada y podemos generar, por ejemplo, esto puede ser esta cosa aquí, esto, y decir muy bien, el río Haya, ese nivel de la terraza, consecuentemente, que aquí pasó un caudal dado y eso correspondía a un periodo de retorno dado, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que nosotros en la parte hidrológica hidráulica sí podemos llegar a estos niveles y determinar cuál fue el caudal que pasó en esta crecida y en este caso a qué recurrencia perteneció. Entonces eso es una, como decir, de ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces, esas terrazas son, en este caso, ¿son qué? Son inundaciones históricas en donde el río fue depositando estas cosas. Entonces, estos sedimentos serían en este caso, ¿no es cierto? Entonces, lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahorita en Iquian, que nosotros, yo he hecho la modelación total del río, de los 3 ríos que atraviesa el Iquian, y el geólogo me ha dado a mí las terrazas. Entonces, yo estoy modelando, o ya mejor dicho, ya terminé el estudio, y yo sé realmente cuál fue el caudal que pasó y el nivel que alcanzó incluso con cota, ¿no? Porque aquí tengo yo cota también, ¿no? Cota, y saber exactamente en qué sitio se está ubicado, en este caso, la estructura de lo que es la universidad. Entonces, en función de eso, van a tomar decisiones para lo que es las futuras estructuras para ubicar lo que es la universidad, para lo que es los otros módulos que están construyendo, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, un poco les hago reseña de esto porque esto juega un papel muy importante y va ligado entre lo que es la hidrología, la hidráulica y la geología. Y por eso nosotros pagamos de lo que es el modelado fluvial, ¿sí? Por eso les puse esto acá, para que entendamos que, si bien cierto, está ligado a lo que es la geología, el proceso de formación y modelado de lo que es la superficie respecto a lo que es, en este caso, lo que es la hidráulica fluvial. No sé, ¿tienen algún comentario? Tal vez ahí alguien me quiera preguntar algo. Entonces, vean, señores, esto es bastante interesante con nosotros ponemos. Hay muchas cosas para hacer, ¿no? Investigar. Bueno, aquí las características de los valles amplios, pues ya eso es cuestión, ya estamos en la parte baja, ¿no? Aquí está la parte de los meandros, como ustedes pueden ver, ustedes ya hicieron un trabajo del río Napo. El río Napo es una zona prácticamente, ¿qué sería? Una zona casi de llanura, digamos, yo no diría llanura, sino transición a llanura, la parte que ustedes tomaron, pero ustedes vayan a ver el Napo y cuando ya llega al Amazonas, pues prácticamente tiene un comportamiento así, ¿sí? Nosotros, con ustedes un trabajo hicieron es de pronto por Orellana, que ya estamos en una zona de transición a llanura. Entonces, ¿cómo va formando? Entonces, esa es una llanura, en este caso, valles amplios. Imagínense ustedes aquí, por ejemplo, toda esa situación. Y aquí estamos, esas son las terrazas, y usted lo que acaba yo de explicarles a ustedes. ¿Sí? Estas son las terrazas. Estos son que cada vez que el río crece, o sea, la última crecida, imagínense, llegó hasta acá, ¿ver? Esto llegó hasta aquí el río. Eso es la última crecida. Pero el río, en este momento, ¿dónde está? Está aquí. ¿Sí? Entonces, si nosotros no conocemos el historial del río, por dónde el río estuvo alguna vez, sucede que nosotros vamos a cometer errores y vamos a decir que muy bien, pues el río está aquí y yo quiero pasarme de aquí hasta acá, entonces yo me hago un puente aquí, de aquí a acá y me voy acá. ¿Sí? Me paso acá. Pues no saben que toda esta área es el área de qué? Es el área del río, ¿no? Entonces, más o menos, y toda esta área, aquí están, estos son terrazas, por si acaso no, terraza. Ellos llaman, por ejemplo, terraza 1, terraza 2, terraza 3 y terraza 4. Entonces, esta sería un poco, dependiendo de la fotografía del año que tengan, ¿no? La más antigua, de pronto sería acá, ¿no? Entonces, por eso simplemente el dato, ¿qué sería? El dato sería, si hablamos de esto de 100 años, pues es una muestra muy pequeñita de lo que el río comportó, pero tenemos algo de información para hacer nuestros estudios, ¿no? Y al final, nuestros estudios también hacemos por un periodo de recurrencia dada y no podemos hacer para recurrencias altas. ¿Por qué? Porque también los costos son altos. Entonces, yo tomo decisiones en hacer o no la estructura acá. De pronto, yo diría que no. Imagínense dónde está esa parte, ¿no? Entonces, eso es las cosas que ustedes debemos entender en cuanto se refiere a lo que es hidráulica fluvial, ¿sí? Entonces, aquí están las terrazas. Ustedes, bueno, aquí terrazas, esas son las terracitas, ¿sí? Y quitar, por supuesto, esta terraza surcotas. Entonces, si yo hago un corte aquí, ¿qué pasará? Miren, entonces tendré este corte así, ¿no? Así. Entonces, acá tendré la terraza esta, por ejemplo, aquí, y esta terraza acá. Luego tendré esta terraza por aquí y esta terraza acá. Pero yo aquí lo que hago es transitar un caudal y puedo saber exactamente, ese fue el nivel que alcanzó, en este caso acá, cuánto sería el caudal que alcanzó y para qué recurrencia da esto. Y esto me lleva a ayudar a hacer algún tipo de diseño.
Yo generalmente ya con un caudal, un periodo de recurrencia, lo que hago es diseños ya de obras hidráulicas que ustedes saben que ya se diseña con esto, ¿no es cierto? ¿Para qué? En este caso, tipos puentes, puede ser lo que sea, o lo que son tomas lo que sea, ¿sí? Bueno, entonces esto es muy importante en lo que es hidráulica fluvial. Y toda esta zona, ¿qué se llama esta zona? Toda esta zona se llama zona de ¿qué? Zona de divagación del cauce, ¿sí? Zona de divagación del cauce. ¿Qué es divagación? Ustedes han visto, dice cuando el Kevin se enoja de la enamorada, va por el parque del Tena, camina, ¿no es cierto? Por donde quiera. Pues que está divagando, ¿no es cierto? Entonces, eso implica... Exacto. Entonces está divagando, entonces se llama zona de divagación del cauce. ¿Sí? Entonces el cauce divaga por aquí. ¿Sí? La zona de divagación. Divagación, bueno, divagación, ¿ya? Entonces esta simplemente, entonces toda esta zona se llama zona de divagación. Y esto sí hay que respetar. Hay que respetar porque tarde o temprano el río se me va a ir por ahí, por si acaso. Bueno, continuamos, creo que ya vamos terminando. Sí, ya vamos terminando, ya nos falta, ¿no? Entonces, la formación de las terrazas, lo que dijimos solamente ya acá, ya hay explicado que son estas las terrazas que ustedes, yo creo que eso en geología vieron bien, simplemente son recorderis para mí, pero sí es importante tener las formaciones de terrazas fluviales, es cómo forman las terrazas, ¿sí? Aquí estamos hablando, por ejemplo, voy a leer acá, ¿no? Los elementos de llanura aluvial, inundación. Entonces, dice cauce, en este caso dice cauce o canal, entonces sería este cauce o canal. ¿Sí? En este caso, orillas o ribazos, bueno, orillas son las orillas izquierda, en este caso orilla izquierda, orilla derecha, ¿no? Orilla izquierda, orilla derecha. ¿Sí? En este caso, ciénegas meandro abandonado, hay meandros abandonados, son estos, por ejemplo, ¿no? Son meandros abandonados. ¿Sí? Meandros abandonados, en este caso, ciénegas son las internas onduladas, con convexidades de meandros, playas de rames arenosos, bueno, mares simulantes, llanura, depósitos de acero. O sea, todo eso tenemos acá, estamos observando aquí. Entonces, con esto ustedes pueden ver, ya esta es digamos, una imagen que nosotros podemos obtener todos los parámetros que puede darse en este caso de la situación del río. Sí, y aquí estamos, regresamos un poco a lo que es la formación de los ríos, y aquí estamos justo en lo que ustedes hablaban, me pusieron incluso en la pregunta, que son en este caso los ríos intermitentes. Estos también se ven en hidrología, ¿no es cierto? Tipos en este caso, para ver los hidrogramas, que se llaman, en este caso, de ríos o cosas intermitentes, perennes y efímeros, ¿sí? Entonces, intermitentes, ¿qué serán intermitentes? ¿Qué es un perenne? Perenne simplemente es un río donde el caudal es prácticamente durante toda la vida, es perenne, o sea, es constante el caudal. Sí, no quiere decir que sea un caudal igualito todo el año, pero tiene caudal, sí. Los intermitentes, en cambio, solamente en qué? En épocas que tienen, en este caso, hay lluvia. O sea, llueve y en ese momento pues genera y se fue, ¿sí? En cambio acá los efímeros es que durante durante las épocas, en este caso, de lo que es en este caso, lo que es el dietograma, cómo se comporta, y solamente esas épocas tienen agua. ¿Sí? En cambio aquí, una lluvia fuerte tiene agua. Acá, en cambio, solo cuando llueve tienen agua. Y este es perenne totalmente. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es un intermitente, un perenne y un efímero, ¿cierto? Y lo que habíamos, bueno, no habíamos, porque ustedes no pegaron, pero lo que habíamos visto o habíamos visto en hidrología, lo que es en este caso el nivel base de un río o el caudal base. Caudal base, ustedes saben, está relacionado a lo que es a las aguas subterráneas, ¿no es cierto? Entonces define el punto más bajo en el cual esta corriente puede erosionar su cauce. Entonces aquí estamos hablando ya relacionado a nivel base y comienza en este caso pues a tener el nivel bastante bajo y por supuesto también puede haber una erosión, ¿sí? Entonces, este es un proceso claro. Dice, el nivel base es el factor que controla el avance de una corriente de la juventud a la vejez. Vean, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Entonces, esto ya basado un poco en lo que se refiere a lo que son los cauces. Entonces, miren ustedes, aquí está nivel de base local y nivel de base regional. Entonces, ¿cómo va conformándose el cauce? Sí, esta es la situación. ¿Sí? Entonces, bueno, pues de esta manera, aquí están las diferentes fases, cómo va. Al final, lo que pasa es que cuando ya llega al estado de la vejez de un río, alcanza lo que se llama en este caso, lo que se llama el perfil de equilibrio, también se llama, ¿no? Se llama lo que es el perfil de equilibrio del río.
¿sí? El perfil de equilibrio del río es, ¿te acuerdan ustedes que nosotros pusimos en hidráulica general? Ahí generamos lo que es entre lo que son los sedimentos y el arrastre de sedimentos. Entonces ahí estábamos cómo generaba en este caso el equilibrio de un río, ¿sí? Bueno, aquí hay muchas teorías, pero al final trabajamos en esto, ¿sí? Bueno, entonces con eso, pues yo pienso que, ¿qué más tenemos aquí? Ya, terminamos con esto. El modelado, en este caso, aquí estaba la formación del nivel base que está relacionado a lo que es el caudal base, y aquí hablamos de lo que es el modelado kástico en este caso, ¿no es cierto? Aquí hay un proceso de lo que es de las aguas subterráneas, ¿sí? El dominante de las aguas subterráneas. Es decir, también las aguas subterráneas juegan un papel muy importante internamente, ¿sí? En este caso, pues, ustedes conocen las cavernas de Jumandi, ¿no es cierto? Hay muchas cavernas en el oriente. Entonces, internamente hay riachuelos que corren por el interior de la tierra y esos también producen cierta forma porque al haber una recarga bastante fuerte desde arriba, entonces estos ríos también pueden crecer internamente y pueden producir erosión interna, ¿no? Entonces, eso también es otro factor que puede haber, en este caso, hundimientos o conformación de otros tipos de causas naturales y, consecuentemente, lo que son las vertientes, ¿sí? Bueno, ¿alguien está queriendo hablar? Sí, solo para hacer una acotación nomás. En eso de las formaciones kársticas, más se da por acción de la química, el producto de solubilidad entre las rocas carbonatadas y el agua. Ajá, por la solubilidad. Está muy bien, está justo, hasta aquí estoy. Sí, justamente, exactamente. Es la parte química, como tú dices, aquí está exactamente, aquí estamos hablando, ¿sí? Entonces, debido a esta situación de la formación misma de la roca, pues se da toda esa superficie internamente, lo que se viene, la formación, en este caso, de los diferentes tipos de sedimentos y especialmente lo que son las formas de cimentación, ¿sí? Entonces, todo esto juega un papel importante, ¿no? En lo que es especialmente a nosotros nos interesa lo que es la formación de los ríos, la forma del río, desde la parte de la joven transición y lo que es la parte, en este caso, lo que es la parte del río ya viejo, ¿no es cierto? Igual en la parte lo que es lo que es en la formación, digamos, en este caso, de la sedimentación, ¿sí? Entonces, con esto, pues, aquí están algunas fotografías. Lo que pasa exactamente aquí es más poco didáctico, pero acá está un poco ya tomadas fotografías ya reales, ¿sí? Les ven cómo se ha formado, aquí está, pues, ven, ¿sí? La forma de las superficies, ¿sí? Entonces, aquí está al final, pues, lo que estamos hablando aquí aquí las llaman, por ejemplo, los geólogos trabajan lo que son el paisajismo, ¿no es cierto? Ustedes sí les da lo que es el paisajismo, ¿no? ¿Sí saben lo que es un paisajismo? Sí, como paisaje, porque eso se ve en geología también, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ya después de haber pasado todo lo que vimos, prácticamente queda así. Eso significa, en este caso, las grandes unidades de relieve. Los geólogos comienzan, por ejemplo, a trabajar por este nivel, los geólogos. Entonces, ellos hacen una visita de campo y comienzan a trabajar estos. Entonces, ellos saben qué tipo de formación es esta, cómo se formó esto, cómo son los deltas, en función de hacen visita toda esa parte, ¿no es cierto? Dice, ah, aquí hay una terraza, otra terraza, y al final van trabajando. Entonces se llama las unidades de relieve, ¿sí? A nosotros nos interesa exactamente, por ejemplo, miren, aquí está ubicada una ciudad o un pueblito, entonces debería saber exactamente para esta ubicación cuál sería la historial de este río frente a lo que son las inundaciones y las diferentes razas que ha ido depositando en el tiempo. Entonces, ¿para qué? Para la ubicación de esto, porque después cuando venga una creciente, ¿qué pasará? De pronto el río está por acá y se va a llevar todo esto, ¿sí? Por supuesto, aquí esto puede ser recurrencias altas, pero no quiere decir que hay una probabilidad, no quiere decir que no haya ninguna probabilidad de que no llegue el río. Pero si yo tengo esta historial, por ejemplo, es de acá, el que estoy viendo acá. Si estoy viendo, por ejemplo, esto, conozco esto de aquí que dije acá, esto, no, perdón, conozco esto, para mí eso, para ubicar una ciudad, ubicar un barrio, lo que sea, pues entonces me ayuda bastante a definir lo que está aquí, por ejemplo. ¿Sí? Si ven esto, pues vean, posiblemente yo le vería aquí incluso una terraza, vean por aquí, vean, toda esta parte de aquí. Punto esto, no, pero aquí estamos hablando. Entonces ahí son los problemas que tenemos. Bueno, y al final, pues aquí hablaríamos un poco lo que es el equilibrio fluvial.
justamente el equilibrio fluvial. ¿Después de qué? Después de haber pasado todas las fases de la parte joven, media, todas esas cosas, ¿no es cierto? Aquí decía en este caso la juventud a la vejez. Sí, parecería en este caso que se trata de nuestra vida, pero al final, exactamente cuando ya llega la vejez, existe lo que se llama el equilibrio fluvial. ¿Sí? La idea de equilibrio fluvial fue inicialmente propuesta por siglo XIX, ¿sí? Guglielmi, quien decía que el río modificará su canal, erosionando, depositando, hasta que haya alcanzado un equilibrio entre la energía y la resistencia. Ese es el concepto final en donde un río, digamos ya un río, llamemos de caso, como decir, eres un hombre hecho y derecho, ¿no es cierto? Así se llama, nos dicen a nosotros, no. Pero mientras tanto, estamos en un proceso de formación, de divagación, hacemos lo que, de pronto, la energía que tenemos, ¿no? Pero cuando ya llegamos a una edad tal, pues prácticamente llegamos a una edad de equilibrio. En este caso, hablamos del cauce. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el equilibrio? Más o menos en este caso, el equilibrio entre qué? Entre la energía y la resistencia. Exactamente. Si nosotros rompemos este equilibrio, que se llama la línea de equilibrio del cauce, estamos alterando la geomorfología del cauce. Consecuentemente, el cauce nos va a cobrar muy caro después. ¿Sí? Entonces, es importante llegar a esta línea de equilibrio. Hasta aquí la primera parte. No sé, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Bueno, no sé si está subido. Si está subido, ya lo voy a subir. Esta es parte también la tarea de esta vez, ¿sí? Aquí tenemos estos datos, pues este río ya les voy a subir estos ejercicios para que ustedes hagan en la plataforma. Si está subido, mejor. Tal vez ya revisaron el de esta semana o no. Bueno, hemos acabado el primer capítulo, que es bastante largo. No hemos dado aquí lo que es el método en este caso, de Fourier, que está en las diapositivas, ¿sí? Pero de pronto, bueno, como ya están los exámenes metidos en la plataforma, no está metido el método de Fourier ahí, pero cuando ya estemos ya más, en este caso, allá en la universidad, pues se tratará de avanzar más temas, pero por lo pronto aquí hemos tratado de acortar, pero el método que hemos visto, lo que hemos visto es la parte fundamental, lo que es la hidráulica fluvial. En este caso estamos hablando de lo que es la introducción, ¿no es cierto? En este caso. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Comprendido? ¿Entendido?